Eso. Bien, estamos con Daniel Salaverry, congresista de Fuerza Popular, para hablar de este y otros temas, porque hay mucho de qué hablar esta mañana. Entonces, el fiscal de la Nación está en jaque, el fujimorismo no tiene todos los votos, me imagino que está haciendo el trabajo en el Parlamento para tenerlos y poder lograr que sea retirado de la cabeza del Ministerio Público. Sin embargo, hemos visto ayer... ha habido una actividad por parte de la Fiscalía que parece que trae frutos. Han allanado 12 viviendas, hay personas tan importantes como el exministro de Defensa, Mariano González, que está involucrado en este asunto, pero además hay 4 procesos de colaboración eficaz que no se cierran en el seno de la Fiscalía y que están ahí pendientes y que también podrían traer muchos frutos. El hecho de descabezar a la Fiscalía no congelaría, no entorpecería todo este trabajo que se viene haciendo. Buenos días, Mabel, Pamela. Buenos días. En lo absoluto. Además, todo lo contrario. Hasta el día de hoy no hay investigaciones preliminares contra las empresas consorciadas de Odebrecht que compartieron utilidades malavidas, que compartieron las coimas y que luego de 9 meses, ya nos vamos por el 10º, que el propio Jorge Barata declaró ante un fiscal todos estos hechos. Al día de hoy no hay nada. Estos allanamientos los estamos viendo recién, luego de que le hemos presentado esta denuncia por omisión de acto funcional al fiscal de la Nación. ¿Cree que es producto de eso, estos allanamientos? Me parece Me parece que es una reacción para dar una, digamos, imagen ante la opinión pública que realmente se están haciendo cosas. Sin embargo, hay otros casos, como el caso del señor Toledo, que hasta el día de hoy no hay ni siquiera un cuadernillo de extradición terminado. Hemos visto los enfrentamientos. Me sorprende ver ahora al presidente del Poder Judicial salir en defensa, el fiscal de la Nación, cuando él mismo lo cuestionó el 28 de agosto a través de una entrevista que dio al diario La República y que dijo que no era posible que la Fiscalía no hiciera nada o que hiciera mal su trabajo y que es más, que se había comunicado con el propio Pablo Sánchez para que Pablo Sánchez le instruya a sus fiscales que terminen de una vez esos cuadernillos. Entonces, ¿cómo ahí sí el fiscal de la Nación tiene la facultad de instruir a un fiscal y cuando nosotros le exigimos que instruya al fiscal para que cumpla la ley, para que abra un proceso investigatorio preliminar, ahí sí nos dicen que eso es inconstitucional, que eso es ir contra la autonomía del fiscal, y no es así? Claro. La propia ley orgánica del Ministerio Público lo contempla, además. Exacto, entendemos que el fiscal tiene el poder de ordenarle a los fiscales, oiga, investigue o deje de investigar. Pero, digamos, hay una estrategia detrás por parte del Ministerio Público que no conocemos del todo o conocemos por partes porque finalmente estas son secretas y las declaraciones que están dando los colaboradores en teoría también deberían permanecer bajo 7 llaves. Pero mantener esta actitud de ir en contra del Ministerio Público no justamente entorpecería este trabajo, es decir, no podríamos dejar, estamos viendo finalmente algunos resultados, ¿no? Podríamos de alguna manera permitir que haga un trabajo. No hay una muestra por parte del fujimorismo de intransigencia con el trabajo que finalmente sí estamos viendo por parte del Ministerio Público. Es que bajo el argumento que tiene el Ministerio Público o el fiscal de la Nación y los fiscales a cargo del caso, que son estrategias secretas, le han permitido que durante estos 9 meses la empresa Graña y Montero haga una auditoría, una autoauditoría para ver contablemente cuáles son los vacíos y los huecos que tiene que tapar para que en el momento, más adelante, porque hasta el día de hoy no hay nada, que la Fiscalía quiera allanar esas instalaciones, quiera incautar esos discos duros, esa información, tengan todo resuelto, todo arreglado. Entonces, bajo ese argumento, pasan y pasan los meses y no vemos a gente que debería estar siendo investigada. Ojo, nosotros no exigimos que se vayan presos porque eso lo determinará el Poder Judicial, pero por lo menos una investigación preliminar para que se contraste, se corrobore lo dicho por Jorge Barata, es lo mínimo. Ojo que hay otros 3 postulantes a colaboración eficaz y nadie quita que no sean personas que hayan trabajado en alguna de las empresas asociadas a Odebrecht. Eso lo dejo ahí. Pero para que no digan sí, que me estoy yendo por la tangente, en el tema nuestro no es una estrategia para desestabilizar, todo lo contrario.
Nosotros lo que queremos justamente es que se conozca toda la verdad. Y eso le quería preguntar precisamente. Toda la verdad. Eso le quería preguntar sobre esa estrategia para desestabilizar. Porque hace unas semanas estuvo aquí el congresista Becerril y cuando le hicimos la pregunta sobre esa acusación constitucional que usted había presentado, pues él inmediatamente cuando inicia su respuesta nos habla de la situación de Keiko Fujimori, que ya lleva muchísimo tiempo siendo investigada. Y por eso es que después muchos sospecharon, ajá, entonces esto es una venganza o una represalia en contra del fiscal de la Nación por esta investigación sobre los cócteles. Yo entiendo que Héctor lo que quiso es, obviamente, poner en evidencia la actitud del Ministerio Público, que en algunos casos sí tiene una predisposición de investigar hasta por crimen organizado, que dicho sea de paso ya ayer el Poder Judicial corrigió ese abuso, y en otros casos se hace de la vista gorda. Él dijo exactamente ese es el que ejemplo que él puso, dirigidos políticamente para hacerle daño al fujimorismo. Pero en todo caso la jueza le ha pedido a la Fiscalía que decida de una vez qué es lo que va a hacer con este caso de los cócteles. Nos parece bien. Lo que ha dicho la jueza es, Fuerza Popular no es una organización criminal, así que no puedes investigarla por eso. Si tú crees que hay otros indicios por otro delito, bueno, tienes 10 días para formalizar una denuncia porque ya pasaron casi 2 años de investigación. Perfecto. Nosotros nunca nos hemos opuesto a que se investigue a Fuerza Popular porque no tenemos nada que ocultar. Lo que sí reclamamos y exigimos era que no puede ser posible que a nosotros se nos investigue por unos cócteles, por organizar cócteles como crimen organizado, y a Odebrecht y a sus consorciadas y a todos estos malos funcionarios coimeros que cobraron plata por adjudicar las obras, estén siendo procesados por tráfico de influencias y colusión, ni siquiera por crimen organizado. ¿Pueden creer que Odebrecht no está siendo investigada por crimen organizado? Bueno, lo que justamente ahora sabemos es que entendemos que la estrategia de la Fiscalía es poder blindar a pedido del mismo Marcelo Odebrecht a todos los funcionarios de esta empresa para poder tener y cerrar precisamente estas negociaciones para colaboración eficaz, que es lo que al final nos conviene a todos, porque ellos son los que tienen la documentación y los que saben efectivamente qué fue lo que sucedió en todo este tiempo, ¿no? Incluyendo quienes recibieron políticos importantes. Esas son las condiciones que ha puesto Marcelo Odebrecht y todos sus funcionarios. Además, ellos ya tienen sentencias en el Brasil. Tendríamos que en el Perú esperar que cumplan su sentencia de 19 años en el Brasil para que luego vengan acá extraditados a cumplir sentencia. Entonces usted se está contradiciendo, congresista, porque al mismo tiempo está pidiendo que tendrían que denunciar a la empresa Odebrecht. Para redondear la idea. A nosotros lo que nos interesa es que se investigue al resto de involucrados. Odebrecht ya tiene sus propios problemas. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con las otras empresas que compartieron las coimas? ¿Qué pasa con los otros funcionarios, con las otras autoridades que permitieron que se manejen todas estas obras de esta manera? A eso nos referimos. ¿Dónde están? ¿Y usted cree que sacando a Pablo Sánchez de la Fiscalía van a cambiar las cosas? ¿Se van a acelerar? Esperemos. Porque si se trata de una estrategia de la Fiscalía, esta va a continuar en los diferentes grupos, en lavado de activos, en anticorrupción. El Ministerio Público tiene una cabeza que es la máxima autoridad, que es el fiscal de la Nación. Él, por ley, está obligado a administrar de manera correcta el Ministerio Público. Está obligado, por su propia ley orgánica, a instruir a sus fiscales cada vez que él tome conocimiento de un posible acto de corrupción. No lo ha hecho, es el responsable político. Él tiene, a diferencia del Poder Judicial, que tiene otro tipo de estructura orgánica, el Ministerio Público es una organización jerárquica, vertical. Él tiene autoridad sobre todos los fiscales del Perú. Pero los fiscales son muy celosos con la información y tienen cierto grado también. Pero él está facultado por su ley, ¿no?, para pedirle, instruir a un fiscal, y lo ha reconocido el propio Duberlí Rodríguez, como te comenté en otros casos, el caso de Coteva, que lo llamó al fiscal de la Nación para pedirle que instruya a su fiscal que haga el cuadernillo y que cumpla con el juez Concha. ¿Cómo en ese caso sí dicen que sí está contemplado esta facultad, y en los otros, cuando nosotros exigimos que se investigue al resto para conocer la verdad? El Perú merece conocer quiénes han estado involucrados en estos actos de corrupción. Y en ese sentido, ¿usted cree que entonces el mismo fiscal de la Nación ha instruido a la fiscal que lleve el caso de los cócteles que apele? Porque esto, o sea, parece que la presión de parte del Congreso no ha amedrentado porque se ha apelado este caso, así que todavía esta no es la última decisión. Es que la denuncia no tiene nada que ver con eso, aunque así lo quieran ver. Nuestra denuncia es porque hasta el día de hoy, a pesar que han pasado casi 10 meses de las declaraciones de Jorge Barata, donde dice Graña y Montero
conocía, y no solamente conocía, compartía con nosotros el dinero para pagar las coimas, hasta el día de hoy ni siquiera tienen una investigación preliminar abierta. Ni siquiera tiene una investigación preliminar abierta para poder contrastar lo que ha dicho Barata. Nosotros no decimos que ellos ya son culpables. Lo que decimos es, oye, hay esta declaración, por lo menos investiga para saber si esto es cierto, pero no lo hacen. Bueno, falta reunir todos los votos. En realidad, si nos centramos en el hecho objetivamente, el fujimorismo no tiene todos los votos para que esta acusación constitucional finalmente sea aprobada y el fiscal defenestrado. Así es, el reglamento dice que se necesitan los 2/3 menos los que voten en la comisión permanente, alrededor de 70, de los cuales nosotros tendremos 63 votos. Faltan 7 votos, obviamente esperemos que las otras bancadas, inclusive han habido algunas abstenciones, como la de Víctor Andrés García Belaunde, que ha dicho que quiere primero escuchar ambas partes para luego tomar una posición. Esperemos que luego de escuchar nuestros argumentos, que son sólidos, y no solamente los nuestros, los de Jenny Vilcatoma, que también ha presentado una denuncia constitucional en el Congreso y una denuncia también en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ojo, el Consejo Nacional de la Magistratura ya destituyó a Ramos Heredia por un tema similar, por omisión funcional. Entonces, esto no es una locura como quieren plantearlo algunos analistas que, dicho sea de paso, tienen también sus vínculos con otros. Un punto final, y ya para acabar con esta entrevista, y es esta ley presentada por el congresista Mauricio Mulder, que básicamente lo que desea es impedir la publicidad estatal en medios de comunicación privada, porque supuestamente, y según él, esto podría hacerse a través de los medios del Estado, ¿no? El canal y la radio del Estado, y que para el resto existe Facebook, Twitter, etcétera. ¿Ustedes van a apoyar esta ley? No tenemos una posición aún tomada. En lo personal, creo que es un exceso. Creo que lo ideal sería fijar algunos topes, algunos porcentajes para que esas instituciones puedan realmente invertir, digamos, en pauta publicitaria cada vez que hay campaña de sensibilización, cada vez que quieran transmitir de repente alguna política pública, cada vez que hay un desastre natural, un fenómeno del Niño, un terremoto. Imagínense ustedes, o Sedapal, el día que necesite cortar el agua, pues un domingo, ¿cómo da a conocer a la población que no va a haber agua? Tiene que ser a través de los medios de comunicación y con una nota de prensa. Eso cuesta, eso es presupuesto. Obviamente las instituciones no se les puede cortar esa posibilidad. No, hay situaciones que para interés público hay mucha colaboración de parte. Ahora, irnos al extremo de negarle todo, me parece que es muy radical. Pero cuando se refiere a topes, ¿qué significa? Montos, porcentajes en base a su presupuesto, definir claramente que estas campañas publicitarias no pueden ser pues autobombos, no pueden ser para un tema de imagen o para levantarle la imagen al presidente de esa institución, sino específicamente para campañas educativas, de sensibilización. Digamos, que de llegar a gobierno en el 2021 y de hacer muchas obras, ¿al gobierno fujimorista acaso no le gustaría dar a conocer estas obras para que a su vez la población sienta tranquilidad de que efectivamente el gobierno está trabajando por la ciudadanía? Nuestra posición es que se invierta para campañas de sensibilización. El tema de tapa tu bidón de agua por el problema del dengue, o lleva a tu hijo a vacunar, o lleva a tu hijo al colegio, en fin, ¿quién se va a oponer a eso? Pero el pasar una pauta publicitaria en un canal o en un medio cualquiera de comunicación, pues con el presidente inaugurando una obra con todos sus ministros, nos parece innecesario, habiendo tantas necesidades todavía por cubrir en el país, que se está invirtiendo, como quiso hacerlo saber en su momento, 800 millones de soles en publicidad. Eso nos parece un exceso. Pero entonces ahí habría que regularlo. Lo que se cuestiona es que el espíritu de la norma no tiene tanto que ver con un interés económico, sino más bien el cortarle el caño a algunos medios de comunicación que se pueden considerar afines al gobierno. Mira, no sé cuál será el espíritu o lo que lo motiva a Mulder. Yo creo, como te digo, que sí debería fijarse algunos máximos para manejar estos temas, porque si no queda a discreción del titular, de la cabeza de la institución, y pueden invertirse cientos de millones de soles en campañas que finalmente no ayudan en nada. Dicho sea de paso, hace unos días he escuchado la campaña del SUNEDO. No le gusta la campaña de la tía SUNEDO. De la tía Brava. No encima una institución que rige todo el tema educativo superior en el Perú, hablando de la tía Brava. Me parece que eso no ayuda mucho en el trabajo que tiene que hacer SUNEDO. Claro, ¿no? puede que nos guste o no, pero yo me pongo a pensar que es para generar empatía con el público objetivo. No lo sé. Podemos decir, esto no nos gusta, esto nos gusta, pero en base a gusto no podemos legislar. No, a lo que me refiero es, ¿cuál es el mensaje
¿Cuál es la campaña de sensibilización educativa que está lanzando la SUNEDU a través de spot, más allá del estilo? No hay nada de fondo, simplemente diciendo, oye, yo soy una tía brava que cuadra a las instituciones. Ahora, creo que ese dinero podría estar mucho mejor invertido, ¿no es cierto? Eso también dándole, para terminar un poco la idea, sí, darle información a los muchachos que quieren postular a una universidad, podrían decirle, oye, tales universidades ya cumplieron con el tema del certificado de licenciamiento, ¿no? Tales universidades cumplen con estos estándares, para que el chico pueda tener un abanico de posibilidades, pero este tipo de campañas, entonces creo que hacia eso está orientado el proyecto del congresista Müller, ¿no? Y ese tema de los topes, entonces, que usted propone, ¿se va a ver expresado en un proyecto de ley como alternativa? No, me imagino que en el momento que se debata este proyecto, habrán aportes que haremos en las comisiones, esperemos que sean recogidos por el presidente de la comisión y que puedan ser introducidos al dictamen final. Cuando ingresa un proyecto no necesariamente llega a ser ley tal como se presentó. Siempre hay variaciones. Me ha pasado en el caso del semáforo nutricional, sí, que ha habido cierta variación, pero bueno, siempre pues en búsqueda del consenso uno tiene que ceder, ¿no? El debate es importante, ¿no? El tema está ahí y vamos a ver qué cosa resulta de él. Gracias, congresista, por haber venido el día de hoy. 8:15, vamos a continuar con